Hola, un saludo muy especial a todos los estudiantes, todos aquellos que tienen la posibilidad de ver este video. El tema de hoy es la Revolución Francesa. Vamos a analizar la Revolución como un proceso histórico que se llevó a finales de la década de 1780. Quiero que empecemos viendo las etapas que conforman la Revolución Francesa y los hechos más importantes. Entonces tenemos cuatro etapas. La primera es la crisis de 1789, la segunda son los estados generales, la tercera la Asamblea Nacional Constituyente y cuarto el periodo del terror. Vamos y te invito a que miremos cada una de estas etapas y analicemos detalladamente los hechos más importantes que transcurrieron en cada una de ellas. Ok, empecemos con la primera. La primera es la crisis de 1789. Había un descontento social dentro de la sociedad francesa. El pueblo, que era la gran mayoría de Francia, estaba en una total desigualdad frente a los ricos, frente a los nobles, frente a el clero y, por supuesto, la monarquía gobernaba y estaba a la cabeza de la sociedad francesa. Esos descontentos hicieron que el pueblo se sintiera inconforme con el liderazgo que tenía y que deseara poder tener un cambio. Esos cambios pues querían que se mejoraran las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los campesinos, porque la sociedad francesa era mayormente campesina y que se le pudieran brindar garantías de diferente tipo para cada uno de los ciudadanos, ya fueran de trabajo, alimentarias, una mejor y una más equitativa distribución de la tierra y demás. Esa crisis también se debió a los altos impuestos que eran cobrados por parte de los miembros de la realeza francesa, de la nobleza francesa, que imponían altas tarifas de impuestos a los miembros del pueblo y a los campesinos, y también porque se les cobraba un diezmo por parte de la iglesia que les era retenido de las ganancias de cada uno de los ciudadanos. Esa crisis pues va a tener unas connotaciones bastante particulares. Y para ello es importante analizar cómo estaba organizada la sociedad francesa. La sociedad francesa estaba organizada en tres estados generales. Cada estado constituía una porción o un fragmento de la sociedad. El primer estado estaba representado por la nobleza, que estaba dividida asimismo en tres partes. La nobleza de espada, que era la de origen militar y que era tradicional, que era la de los grandes gobernantes de Francia, incluyendo pues a aquellos que eran del linaje de los reyes. La segunda, que era la nobleza de toga, que eran de origen burgués o de origen comerciante, de adinerados que se habían casado con miembros de la nobleza militar o de la nobleza de espada. Y la tercera era la baja nobleza, que aunque poseían algunas posesiones como la tierra, no pagaban impuestos, pero tampoco eran admitidos dentro de las decisiones políticas del primer estado. El segundo estado eran los miembros de la Iglesia Católica, que eran hijos menores de las familias nobles y que poseían grandes extensiones de tierra. Eran todos los sacerdotes y parte de miembros de la curia católica. El tercer estado estaba compuesto por dos grupos de personas. La primera era la burguesía, que estaba compuesto por comerciantes adinerados y ricos que habían hecho su fortuna a partir del comercio y de algunas actividades que le producían algo de réditos. En el caso del campesinado, que era el segundo grupo, era el número más abundante de campesinos, de personas del pueblo, de miembros de la sociedad francesa. A pesar de ser los de mayor número, tenían una capacidad de influencia muy poca y muy poca decisión política dentro del Estado francés. Esas desigualdades entonces van a llevar a que se cite a unos estados generales, que se cite a una asamblea para tomar determinaciones respecto a la crisis económica que se estaba viviendo a finales de la década de 1780. Hacia 1614 debemos recordar que había sido la última reunión de los estados generales. Desde hacía más de 100 años no se reunían los miembros de los tres estados para tomar decisiones frente al país. Y debemos recordar que hacia el 5 de mayo de 1789 iniciaron entonces las sesiones de la Asamblea de los Estados Generales. Esa asamblea buscaba generar un espacio de diálogo para analizar la crisis económica de la nación y encontrar soluciones viables. Para el 17 de junio, por descontento con la nobleza y el clero, el tercer estado, o sea, los miembros de la burguesía y del campesinado que estaban representados por algunos de sus miembros,
deciden no continuar en la Asamblea de los Estados Generales y crean la Asamblea Nacional. Y la crean en parte porque el primer estado no permitió el ingreso a la sesión de la Asamblea de los Estados Generales a los miembros que representaban al tercer estado. Y entonces, el día 20 de junio de 1789, nace la idea por parte de los miembros del tercer estado de crear una constitución política propia. Hacia el 9 de julio de 1789, la Asamblea General, que fue el organismo que crearon los miembros del tercer estado, se transforma para dar inicio a la Asamblea Nacional Constituyente. Era una asamblea que permitía o que pretendía crear una constitución política para el Estado francés. Ok, la Asamblea Nacional Constituyente era el 90% de los miembros de la sociedad francesa que asimismo hacían parte del tercer estado. Frente a la iniciativa de los miembros del tercer estado de elaborar una constitución, el rey Luis XVI intervino para disolver dicha asamblea. Y esto pues trajo una inconformidad en los miembros del tercer estado, que termina finalmente con la toma de la Bastilla, que era una prisión emblemática de la monarquía francesa, y entonces el pueblo se rebela abiertamente contra la monarquía, contra el clero, y empieza el uso de la violencia en medio de la revolución. Mientras estaban en curso las revueltas, la Asamblea Constituyente generó unos avances bastante importantes, que a saber son tres. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre, el segundo es la abolición de los derechos feudales, y este segundo pues abolía o quitaba el poder que tenían los terratenientes sobre las grandes porciones de tierra francesa, y la última era una reforma eclesiástica, para impedir que la iglesia siguiera teniendo el poder político y el poder económico en algunos sectores de la sociedad francesa. Ok, pero ¿quiénes en realidad estaban allí al frente de esa revuelta, de esa manifestación? ¿Quiénes estuvieron incluso vinculados al proceso de transformación de la Constitución o de generación de la Constitución francesa? Bien, el tercer estado tenía representantes de dos partidos, que eran los jacobinos, por un lado, y los giordinos. Los giordinos representaban a la alta burguesía, que eran defensores de la legalidad constitucional y que estaban a favor de las leyes y de la creación de una constitución que permitiera tener un estado francés basado en una constitución. Era un partido no tan beligerante, un partido más dispuesto a negociar con la monarquía, un partido más dispuesto a ganar terreno mediante las leyes. Y por el contrario, los jacobinos pues eran sectores populares que tenían unos líderes radicales y que estaban a favor del uso de la violencia en contra del liderazgo de la monarquía. Y posteriormente, después de esta confrontación entre los giordinos y los jacobinos, la cual termina siendo ganada por los jacobinos con Maximiliano Robespierre a la cabeza, empieza algo llamado el terror y inicia con el asesinato del rey Luis XVI, quien fue pasado a la guillotina, que fue un invento elaborado para decapitación en medio de la Revolución Francesa. Y después en enero, cuando se le quita la vida al rey Luis XVI en el año 1793. La imposición de los jacobinos al poder revolucionario trajo consigo la ejecución de más de 50.000 personas por traición a la revolución y se inicia el periodo del terror. El periodo del terror abarcó entonces desde 1793 hasta 1798, donde todos aquellos que no estuvieran dispuestos a seguir el pensamiento revolucionario, el pensamiento de los jacobinos, entonces debía ser aniquilado para contrarrestar ese pensamiento. Durante estas fechas también se debe tener en cuenta que hubo intentos de invasión al territorio francés, y eso por parte de los prusianos o los alemanes, que son hoy en día los mismos, los ingleses, los españoles, los austriacos y los holandeses, generaron varias campañas militares para invadir Francia y tomar el control de esta gran nación. Sin embargo, a pesar de la lucha de los jacobinos y de los movimientos monárquicos al interior de Francia, ninguna de estas naciones pudo finalmente vencer y apoderarse de la nación francesa. Bien, estos son los hechos más importantes. Vamos a dejar un espacio para analizar después, porque va a ser en el año de 1799 que el general Bonaparte, más conocido como Napoleón Bonaparte,
va a tomar el control de la revolución y va entonces a convertirse más adelante en el emperador Napoleón Bonaparte, que es una historia que analizaremos en un video posterior. Quiero dejarles esta frase, una frase interesante de Napoleón: no hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que son demasiado cobardes para manifestarla. Espero que el video sea de gran ayuda para ustedes. Excelente día para todos.